¿Qué tal, amados hermanos? Buenos días. Espero que estén bien, que estén bendecidos, que el Señor les haya guardado y les siga guardando como hasta hoy. Estamos aquí ya listos para nuestro estudio del día de hoy, eclesiología. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio y vamos a seguir avanzando acerca del tema que hemos estado hablando, lo cual es muy importante. Creo que es una de las cosas muy necesarias de comprender. Y bueno, vamos a nuestras Biblias, hermanos, al libro de Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13. Ahí en sus Biblias busquen el libro de Hechos en el capítulo número 13. Y bueno, les voy a hacer un recordatorio. Hace 8 días les hablaba, hermanos, acerca de las formas, la forma escrituraria del gobierno de la iglesia. La iglesia, ¿cómo se gobierna? Bueno, hay 3 formas en cómo es que naturalmente todas las iglesias, o la gran mayoría de las iglesias del día de hoy, ¿verdad? Iglesias verdaderas o no verdaderas, se rigen por 3 tipos de gobiernos, que hablamos del autocrático, ¿verdad? No sé si lo recuerden. Autocrático, es decir, donde gobierna uno, y ese es el que dicta todo lo que se dice, ¿verdad? Y todo lo que se va a hacer. El segundo es el gobierno oligárquico, que significa el gobierno de unos cuantos, ¿verdad? Es decir, que unos cuantos son los que deciden todo y pues toda la iglesia se sujeta y todas las iglesias obedecen como a esa cabeza. Y bueno, hablábamos del gobierno congregacional, ¿verdad? Que es decir, que la congregación es quien decide y la congregación se va a sujetar a una democracia, ¿verdad? Es decir, lo que la mayoría decida, ¿verdad? Hablamos acerca ya de esto. Y aquí en el libro de Hechos, en el capítulo número 13, vamos a estar leyendo del versículo número 1 al versículo número 3. Dice así: Hechos capítulo número 13, versículos del 1 al 3. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor. Si quieren ponerse de pie, pónganse de pie. Vamos a leerlo por reverencia a la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3. Dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a leer también el 4. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por esta mañana que me permites estar con mis hermanos en este tiempo. Por favor, ayúdame a ser de bendición, a ser claro con estas doctrinas importantes que sé que les serán de mucha utilidad ahora y en el futuro. Te pido que por favor tú nos ayudes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como testimonio personal quiero decirles que en muchas iglesias a lo largo del tiempo que he conocido, muchas iglesias han sufrido divisiones, quebrantos, han sufrido pues mucho problema. ¿Por qué? Porque básicamente el problema principal es que no se sabe cómo debe dirigirse una iglesia en cuanto a la autoridad. Muchas iglesias se han dado pues básicamente en divisiones porque no se respeta la autoridad bíblica. Y de hecho se ignora. Muchas veces creo que no es por rebeldía, sino simple y sencillamente por ignorancia. Sin embargo, esto que ustedes están aprendiendo, si ustedes lo entienden y lo adoptan y lo hacen suyo, ustedes podrán entender que sí, la iglesia va a tener altibajos porque estamos los hombres y los hombres somos irresponsables, los hombres somos, sí, vamos a hacerlo, y a la mera hora abandonamos el barco o nos sale algo que pues no es más importante, pero la verdad es que le damos más importancia. Decimos que vamos a apoyar ciertas cosas o que voy a apoyar estando allí, trabajando o con ofrendas, y a la mera hora algo sucede y ya no estuve presente. Y allí pues básicamente la iglesia no puede hacer nada al respecto, es decir, no puede obligar a nadie, porque todo lo que hacemos lo hacemos como una reacción natural de agradecimiento al Señor por su salvación, por sus bendiciones, por la gracia que recibimos cada día.
Pero ciertamente, hermanos, las iglesias locales están constituidas por creyentes bautizados, quienes unidos y concentrados están viviendo bajo el mismo enfoque. Y el propósito es glorificar a Dios. ¿Cómo? A través de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles que guarden todas las cosas. Eso significa darles un seguimiento, una atención, un discipulado, hacerlos discípulos hasta que el Señor vuelva. Ciertamente es una grande responsabilidad y mucho trabajo. Desafortunadamente muy pocos cristianos lo entienden y aún miembros en la iglesia lo hacen. Es triste ver que pues el Señor queda siempre esperando que los que Él redimió pues hayan entendido el propósito, ¿no? El enfoque que Él les dio. Pero gloria a Dios porque siempre en la iglesia el Señor se guarda un remanente, es decir, hay un pequeño grupo que siempre está fiel, está firme, está creciente, está atento, que a veces se desaniman, pero debe seguir adelante y ellos entienden que todo lo que hacen es para la obra del Señor y el Señor es el quien se carga de cuidar a su iglesia. Aquí en Hechos capítulo 13 volvemos a ver la autoridad congregacional y la autoridad que se entrega a través de los líderes que el Señor levantó. A esto se le llama, ¿verdad? En cuanto al liderazgo, cuando se reúnen para hacer algo especial, se le llama presbiterio. Es decir, es la reunión de los presbíteros. Los presbíteros son los ancianos que están para poder cuidar de la grey, pastores o diáconos. Hablaré de la autoridad y los oficiales de la iglesia más adelante. Pero cuando se reúnen, dice el versículo número 13, capítulo 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia, es decir, este lugar en Antioquía era una congregación ya local, una iglesia visible, estaba establecida y estaba constituida ya. Y dice que estaba aquí en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Profetas eran los predicadores autorizados por parte de Dios, por parte de la iglesia. Es decir, a estos ya tenían autoridad bíblica. ¿Cómo se traspasaba esta autoridad? Ya lo saben ustedes, era a través de la imposición de manos. Pero ¿quién mueve el corazón de todos estos? ¿Quién es el que los llama? ¿Quién es el que les da órdenes? Bueno, es el administrador. ¿Y quién es el administrador de las iglesias locales? No es el pastor, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, una vez que llama a los hombres y los pone a hacer algo, lo confirma a través de la iglesia. Es decir, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado del orden y de la organización que se hace dentro de las congregaciones. Hay muchos casos donde dice, es que el Señor me llamó, siento del Señor que tengo que ser misionero, e iglesia, necesito que ustedes me apoyen, me den dinero porque el Señor me está llamando a ir a Chile. Me está llamando a ir a Malasia. El Señor me está llamando a ir a Francia, ¿verdad? Y quiero irme de misionero. No es así. Aunque el Señor llama, tiene que confirmarlo a través de su iglesia. Y la iglesia no es como que pues se tiene que ver obligada ni modos. No, porque si el Señor llama, el Señor también a su iglesia le cargará el corazón, pero esto lo verán a través del fruto que ya previamente se ha habiendo, ¿no? Que se ve que ese hermano ya está sirviendo, su familia está en sujeción, que están dando frutos, trabajan en el Señor. Si no trabajan en la iglesia local y quieren irse de misioneros, eso es incoherente. Si no predican, no saben, no se aparecen para poder salir a repartir volantes, no predican, no hacen discípulos, ¿cómo van a ir a Francia? ¿Cómo van a ir a Malasia o a Chile, verdad, a predicar el evangelio? Eso es una mentira. Primero se tiene que ver dentro de la iglesia local. Y entonces dice en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y empieza a dar una lista, dice, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, ¿verdad? No Lucio de Puerto Morelos, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Habían 5. No estamos hablando de la iglesia de Jerusalén. Esta es la segunda iglesia que creemos que era la segunda iglesia más fuerte en la iglesia primitiva, en el tipo de la iglesia primitiva. La primera fue Jerusalén, consolidada por el Señor y bueno, establecida ahí con los 12 apóstoles. Y luego la siguiente dice, fue la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía también se mencionan 5 hombres que habían sido profetas y maestros, ¿verdad? Y dice, versículo 2,
ministrando estos al Señor, es decir, ministrar, ¿se acuerda qué significa? Sirviendo. Sirviendo estos al Señor y ayunando, porque querían saber la voluntad de Dios. Ayunaban no para decir, Señor, voy a ayunar para que me des un carro. No, esas cosas que hoy en día hacen no era bíblico. No se ayunaba por obtener bienes materiales. Se ayunaba para decir, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres a que me dedique? Señor, ayuno para pedirle a mi cuerpo, a decirle a mi cuerpo, no me importas tú, me importa más mi conexión con mi Salvador y quiero saber qué es lo que quiere para mí. Ayunaron y dice, y dijo el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es el administrador de la iglesia. Él es quien decide quiénes usa, a quiénes envía, a quiénes mantiene, a quiénes levanta. Y dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. De estos 5, a 2 van a hacerlos a un lado, me los van a apartar para la obra a la que los he llamado. Una obra para la obra a que los he llamado. Hay algo especial para ellos dos. Y Saulo, ustedes ya tienen idea que es el apóstol Pablo, y Bernabé, ellos dos iban a ser usados de otra manera. Los otros 3, de otra. ¿Cuál fue en resumen? Estos 3, los tres que quedaron sirviendo en la iglesia local, cuidando, predicando, enseñando, pastoreando. Y ellos 2 quedarían como misioneros, los enviaría como misioneros. Vamos a verlo en el versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, vea, volvieron a ayunar y dice, y volvieron a orar, ya para poder tomar esta decisión, dice, les impusieron las manos. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. Y dice, y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. La iglesia toma la decisión, ¿verdad?, de tomar a estos 5. De estos 5, 3 el Espíritu Santo los mantiene, 2 los envían. Se dio cuenta del orden. Una vez más vemos autoridad congregacional. Y esta autoridad congregacional, pues vemos que se ve como una asamblea donde es a nivel congregacional de una iglesia para poder tomar decisiones guiados por el Espíritu Santo. Esto significa que cuando el Espíritu Santo guía y llama, la iglesia está de acuerdo, está confirmando. Ellos, ¿por qué? Porque ellos, guiados por el Espíritu Santo, quien es el administrador, les da esa paz, esa seguridad de que estos hombres están siendo de verdad guiados por el Señor. Entonces la democracia aquí es algo muy importante dentro de la autoridad congregacional, en lugar del totalitarismo, es decir, en lugar de que nada más diga uno y esto se hace, ¿verdad? Es la autoridad de la iglesia en vez de concilios. No es como que estos 5 tomaron todas las decisiones, no, dice en la iglesia estaba reunida, estos 5 hombres, ¿verdad?, ya estaban sirviendo. Entonces, expresamente este estilo de gobierno es el que es enseñado en todo el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver algunos más ejemplos, hermanos, acerca de ello. Creo que me quedé allí, ¿verdad?, con esto. Pero vamos rápidamente en Mateo 18, 17. Mateo 18, 17, creo que por allí me quedé. ¿Se acuerda que en Mateo 18, desde el versículo 15, dice que si alguno tiene enojo contra un hermano, ¿verdad?, o algo tiene tu hermano peca contra ti, ve y estando tú y él solos y háblale. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y si no, ve con 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y luego llegamos al versículo, dice, y si los oye, pues han ganado a su hermano. Y si no, versículo número 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Para qué decirle a la iglesia, mis hermanos? Bueno, porque la iglesia es la responsable, la que tiene la autoridad para poder decidir, hermano, tenemos que hacer esto, ya se te habló, se te dijo, no puedes seguir en ese pecado, ya el hermano habló contigo, sigues pecando, ya hay testigos, el hermano y el hermano fulano de tal, son testigos de todo esto, y ahora estás presentado aquí ante la iglesia, y aún así, pues tu postura o puede ser que se arrepienta, puede ser que se mantenga, ¿verdad? Pero la iglesia es la que tomaba la decisión. ¿Cómo? Pues bueno, la iglesia en este pasaje no dijo, dilo a un sínodo, ¿verdad?, a un grupito,
¿verdad? Júntate con todos los líderes, no dice, dilo a la iglesia. También declara que todas las iglesias neotestamentarias son la autoridad humana, hablando de la autoridad humana, más alta y sublime en todo lo que tenga que ver con los asuntos de una iglesia. Y si no oyere a la iglesia, vea el versículo 17, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, o sea, si ya no escucha ni a los hermanos que están caminando con el Señor a la congregación, dice, tenles por gentil y publicano. Un gentil pues, era alguien que no pertenecía a la nación de Israel, es decir, tómalo como si fuera alguien que ya no pertenece a la iglesia. Y publicano era pues, un judío trabajando para el gobierno romano, cobrando impuestos a los judíos, era considerado como un traidor. Entonces tenle como alguien que ya no pertenece, como que ya no es de la iglesia, y tómanlo como alguien que ha traicionado a la fe. Es decir, no tiene ya incumbencia con nosotros. Esto es a lo que le llamamos la disciplina del Señor. Esto lo vamos a ver más adelante. Realmente no existe otro tribunal de apelación. Es decir, si la iglesia toma esta decisión, los miembros no tienen a alguien más a quien acudir. Pero voy a ir entonces al misionero, voy a ir al pastor líder de todas las iglesias bautistas. Esto no existe. Porque las iglesias son locales y son independientes. Así que Dios le ha dado a cada una de las iglesias este tipo de poder, y este poder quedó establecido en Mateo 18:18. Vamos a verlo. Versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, está dando la autoridad de tomar decisiones o de quitar, ¿verdad? De tomar cosas, tomar miembros o quitarlos. Así que la iglesia de Jerusalén escogió a sus obispos. Miren, Hechos capítulo número 1. Creo que eso también ya lo había mencionado también. Pero la iglesia de Jerusalén escogió quiénes iban a ser los que iban a estar allí, ¿verdad? Escogió a sus obispos. Miren, Hechos capítulo número 1, versículo número 15. Dice así, hermanos, porque estos no... estoy en 2. Capítulo 1, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía y prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está. Voy a brincar, hermanos. Dice versículo 11, 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, con todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno de nosotros se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, ellos iban a escoger quién va a ser el siguiente apóstol, ¿verdad? Escogieron, dice ahí, a José, llamado Barsabás, el que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces ellos orando, dice que decidieron y escogieron ¿a quién? A Matías, para que fuera quien tomara este lugar, este versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hago un paréntesis, hoy en día ya no hacemos esto. ¿Por qué lo hicieron así los apóstoles? Porque recuerden que estaban todavía en la transición, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo todavía no existía como apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo sabrían la voluntad de Dios? Echaban suertes, lo que muchas veces se cree que pudo haber sido el Urim y el Tumim, practicado en el Antiguo Testamento. Hoy en día, pues la iglesia no echa suertes, ¿no? Como para poder decidir quiénes van a ser los siguientes pastores. No es así. La iglesia de Jerusalén escogió a sus diáconos. Esto lo leí hace 8 días con ustedes, donde dice que en la iglesia escogieron a 7 hermanos para que ayudara, ¿verdad?, con las necesidades de la iglesia. Y dice la Biblia que cuando ya en Hechos capítulo 6 dice que vieron voy a leer el versículo 5, donde dice Hechos 6, 5, que dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quiénes los escogió? La misma congregación, la iglesia. Lo trajeron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos. Así que la iglesia de Antioquía, hermanos, donde Pablo salió, ¿verdad?, envió a sus propios misioneros, como ya lo leímos, y no había directivas o agencias misioneras foráneas involucradas en este proceso. Esto no existía. Lo que hoy en día muchas iglesias cometen el grave error es de que yo tengo jóvenes y pues resulta que yo como no sé prepararlos, soy perezoso, no les enseño, los mando a un instituto a estudiar de la misma denominación. En ese instituto los preparan, les enseñan, les dicen y les dicen, te vas a ir de misionero a tal lado, y los mandan. Y el pastor local dice, ¿y mi joven? Pues ya lo mandamos de misionero. No, pero pues era de nuestra iglesia. ¿Ustedes por qué tomaron esta decisión? Porque nosotros somos una agencia misionera también. ¿Se dio cuenta el error ahí? ¿Quién es quien tiene autoridad para enviar? Es Dios confirmando a través de su Espíritu Santo a la iglesia, y la iglesia imponía las manos y los enviaba. No agencias misioneras, no institutos bíblicos. Es la iglesia local. Y ese es el pleito que hay entre los bautistas, honestamente, hermano. Porque hay muchos bautistas que han perdido el rumbo y toman este tipo de decisiones. Yo conozco un par de iglesias así, y al final de cuentas el pastor se frustra y dice, no, es que me están robando a mis jóvenes, eran buenos jóvenes, ya los mandaron y ya nunca los volví a ver. Bueno, ¿y quién tuvo la culpa? Tú como pastor por no hacer el trabajo, por estarlos enviando a agencias misioneras o a institutos bíblicos para que hagan el trabajo que tú tenías responsabilidad como pastor de enseñarles. Pero bueno, ese es otro lado, ¿verdad? Va a decir, ya me está regañando el pastor. Hechos capítulo 11, hermanos, por favor. Vamos a ver este otro caso. Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice, Hechos 11, 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los hermanos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Así que vio la iglesia de Antioquía, ¿verdad?, que habían nuevos cristianos, habían muchos más creyentes, estaban creciendo, y dice la Biblia que llegó la noticia a la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿De verdad están creciendo mucho? Sí. ¿Está creciendo la iglesia? Sí. ¿Está avanzando? Y dice que enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, ¿verdad? Y cuando llegó vio la gracia de Dios. ¡Wow! Y se sorprendió lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Pero la iglesia de Jerusalén nunca vino a dar órdenes, a mover todo, porque las iglesias ya eran completamente independientes. Mire el capítulo 14, versículo 26. Capítulo 14, en el versículo número 26 y versículo número 27. Dice así: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En este caso, hermanos, está hablando de Pablo, cómo es que levantaron iglesias en Listra, Derbe, en algunos lugares más, ¿verdad? Pisidia. Y en estos lugares ya se habían establecido las iglesias y navegaron otra vez hasta Antioquía, donde habían sido encomendados, es decir, donde los habían mandado por la gracia de Dios que habían cumplido, para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado, se reunieron con la iglesia y les dijeron, ¿saben qué? Todas estas cosas Dios ha hecho, se levantaron más iglesias, ya están trabajando, y se asombraban cómo es que Dios había abierto la puerta a todos los gentiles. ¿Se da cuenta? La iglesia de Antioquía no viajó a Chipre, no viajó a Pisidia, no viajó a Listra, a Derbe, para dar órdenes. Ya eran iglesias establecidas. Y los apóstoles, ¿verdad? En este caso era Pablo y Bernabé, ellos estaban haciendo su trabajo misionero y ya no tenía por qué ir hasta Jerusalén para decirle a Pedro y a Juan y a Jacobo. No, ellos eran parte de la iglesia de Antioquía, regresaron a Antioquía. Entonces, la iglesia en Corinto, por ejemplo, también cuando ya estaban establecidos, no llegaba
Jacobo para poner orden a la iglesia. No llegó Juan ni Pedro, no se involucraron en la iglesia de Corinto. Era una iglesia ya establecida, independiente, que había sido levantada a través de la obra misionera del apóstol Pablo, ¿verdad? La influencia de Bernabé. Y todo esto les estoy contando, ¿por qué, hermanos? Porque cada iglesia notamos que era congregacional la autoridad, y la misma congregación tenía esta autoridad para poder, guiados por el Espíritu Santo, autorizar a sus nuevos hombres atar o desatar a sus miembros. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo número 5. Vamos rápidamente. 1 Corintios en el capítulo 5, versículo número 1, dice así. 1 Corintios capítulo 5, versículo número 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren, la iglesia de Corinto. Nosotros pensaríamos que en las iglesias no sucedía esto, ¿no? Pero vean la iglesia de Corinto que estaba sucediendo. Un muchacho estaba metiéndose con la madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cómo quitar? Desatar. Ya no forma parte de esta iglesia, está disciplinado. Dice: ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No somos nadie para juzgar, está juzgando la acción y todo lo que puede repercutir dentro de la iglesia si no se hace nada. ¿Se da cuenta? Hoy queremos todo disfrazar en amor y decir, es que por amor nosotros no tenemos derecho de decir nada ni juzgar a los hermanos que pequen, y que pues bueno, es decisión de ellos. Sí, pueden vivir como quieran, pero dentro de la iglesia hay una autoridad y hay un orden, y si no se respeta ese orden, todos van a hacer lo que quieren. Y dice la Biblia, versículo número 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entréguenlo a Satanás. ¿Qué significa esto? No es que decían, Satanás, ven, te lo entregamos. No. ¿Qué hacían? Bueno, oraban y decían, este joven ya no formará parte más de la congregación. Queda disciplinado, no forma parte de las filas. ¿Están de acuerdo? Y la iglesia tomaba una decisión. Si el joven no se arrepentía, se tomaba la decisión y quedaba fuera de la membresía. Ya no podía más ser parte de la iglesia, no tenía injerencia. Y al quitarlo de la iglesia es la casa de Dios, es como haberlo sacado de la casa. Y al estar fuera de casa, hermanos, está entregado, está en terrenos ajenos. Esa es la frase, entregado a Satanás. Versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, si saben que el joven está haciendo esto, ¿por qué no han hecho algo? ¿No saben que este caso y este asunto puede hacer que ahora todos los jóvenes hagan lo mismo? Limpiaos, versículo 7, pues de la vieja levadura es sinónimo de pecado. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, es decir, este sacrificio que se hacía, ya no se hace. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. Dice, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Es decir, la iglesia debería ser estricta en este sentido, de que si sabemos que alguien está en esas prácticas, no deberíamos estarnos juntando con ese tipo de cristianos. Deberíamos exhortarles, y si no se arrepienten, pues bueno, entonces llevar testigos, y si no se arrepienten, en la iglesia, y se quitan de entre la congregación. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No os juzgáis vosotros los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Y mire la frase que, regresando al caso del joven, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ay, no, es que eso no es amor. Es amor. El exhortar, el tratar de que se corrijan, es amor. Y si no se corrigen, bueno, pueden seguir haciendo lo que quieran, pero no dentro de la iglesia local.
Así que en este caso Pablo, que era un extranjero, podía juzgar, pero estaba restringido tan solamente a dar el consejo de este asunto de la disciplina en la iglesia. No les estaba diciendo, yo les ordeno, tienen que hacerlo y hacen lo que yo digo. No, les estaba dando un consejo. Ustedes tienen que tomar una decisión. El poder se los ha dado Dios por el Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo. Para disciplinar, ¿verdad? La disciplina residía en la iglesia. Por eso decía, reunidos vosotros en el versículo 4. Vosotros. Ustedes son quienes tienen que tomar la decisión. La iglesia tiene esta autoridad. A las iglesias se les ha dado un mecanismo para poder juzgar. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es decir, si llega a haber diferencias, entonces tienen que demandar y irse a los juzgados para que allá los impíos puedan decidir entre ustedes. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No entendemos que nosotros los santos en el futuro somos los que juzgaremos las acciones del mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Es decir, ¿esto no lo pueden resolver entre ustedes? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si nosotros somos quien vamos a tener autoridad en el futuro por el Señor para poder juzgar las cosas, ¿cómo puede ser posible que ahorita no puedan juzgar ciertas acciones y no puedan poner orden? Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Puedes poner a alguien que acaba de llegar para ponerlo en la iglesia y juzgar todas las situaciones? Versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros un sabio? ¿Ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿No hubo nadie entre ustedes con la sabiduría tal para poder poner orden en cuanto a este asunto? ¿Y tenemos que ir buscar abogados impíos para que tomen decisiones entre ustedes? ¡Qué vergüenza! Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Está diciendo, ¿no tienen la capacidad? ¿Acaso no entendieron que ustedes tienen la guía y la protección del Espíritu Santo de Dios para que puedan ustedes cuidar de ello? Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Está mal, no puedes estar en pleito. Y mis hermanos, esto sigue redundando en las iglesias. No podemos seguir viviendo en pleitos. Las iglesias no pueden estar en pleitos, hermanos. ¿Los hay? Sí los llegan a ver. Llegan a haber diferencias, sí. Pero la pregunta es, ¿y no hay ningún sabio entre ustedes para poner orden? ¿A quién Dios le dio la autoridad para poder poner el orden en la iglesia? A la misma congregación. Y entonces, no hay nadie bíblicamente más fuerte que la congregación poniendo orden. Y dice el versículo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Así que en el Nuevo Testamento no abre las puertas para que ningún cuerpo foráneo, ni ninguna concilio, un sínodo o alguna agencia religiosos vengan, gobiernen, anulen o interfieran de alguna forma con el proceso de toma de decisiones en una iglesia. ¿Quiénes son los responsables de tomar las decisiones? La iglesia. Amados hermanos, aprendan esto, sujétense a esto. Como iglesias ustedes no pueden tomar decisiones, no podemos tomar decisiones de manera individual que afecten a una iglesia sin haber considerado a la iglesia. El poder gubernamental reside en la membresía. El poder ejecutivo de la iglesia está en las manos de los miembros de la iglesia. Si se ha de tomar decisiones fuertes en la iglesia, considerables, amados hermanos, no se pueden tomar decisiones si la congregación no está avisada. La mayoría de los miembros tiene el poder de gobernar. Cuando la voluntad de la mayoría ha sido expresada, la minoría se ha de someter a la decisión como voluntad de Dios.
Cuando se tiene que tomar una decisión muy importante y resulta que a nosotros ya nos ha pasado un par de veces que de 50 hermanos, 25 dicen sí, 25 dicen no, no hay nada claro, no se toman decisiones. Dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos hable, tomamos tiempo para orar, si es necesario ayunar, y no tomamos decisiones hasta que sea claro esto. Y entonces resulta que al mes, a los 15 días, se vuelve a hablar del tema y resulta que ya resulta en un 40-10. Entonces estos 10 hermanos se sujetan. ¿Y habrá algún rebelde? Sí, los llega a ver. No, pero de todas maneras no estoy de acuerdo. Bueno, si no estás de acuerdo está bien. Pero hemos orado, hemos ayunado y te vas a sujetar a la decisión de la mayoría. Así es como en la Biblia vemos que esto se hacía. La decisión de una iglesia es final. No hay autoridad superior, no hay tribunal de apelación, no hay otro concilio, no hay papa bautista. Las decisiones se toman dentro de la congregación y el poder de la iglesia es final. Lógicamente guiados y sujetos a Dios y su palabra. El poder de una iglesia no puede ser delegado. Ninguna iglesia puede darle el poder a un hombre para que tome todas las decisiones y ellos sean ignorados. O a un cuerpo de hombres para realizar cualquier cosa que pueda impedir su propia autonomía. No, quizá podemos reunirnos con algunos hombres sabios que caminan con el Señor para pedir consejos y a su vez, entonces después presentar a la iglesia las iniciativas, pero al final de cuentas, la iglesia es quien tiene la decisión de hacer ciertos movimientos y tomar las decisiones importantes. Hay ciertas limitaciones establecidas para el verdadero congregacionalismo. Entre tanto que el sistema congregacional, hermanos, es el patrón escriturario que vemos para el gobierno de la iglesia, el mismo debe ser calificado, porque si no llegarán a darse muchos problemas. Es decir, la congregación debe estar caminando con Dios. La congregación deben ser hombres y mujeres que están dando frutos, que vemos que realmente están buscando a Dios. Si toda la congregación, vamos a suponer, tenemos una congregación de 15 personas, pero estas 15 personas no se comprometen, no están viviendo para el Señor, tienen tantos problemas, pero están viviendo para el mundo, dando mal testimonio, y resulta que estos 15 van a tomar las decisiones. Entonces ahí se necesita poner un orden desde el pastor, que el Señor les ayude, les exhorte, les jale las orejas, porque tienen que empezar a ser más sabios y dar mejor testimonio. La caída principal proviene de un congregacionalismo no calificado y es cuando no reconoce el lugar escriturario y la autoridad de los pastores. Es decir, cuando las congregaciones empiezan a tomar decisiones porque yo pienso, yo creo, pero ya dejaron a un lado la palabra de Dios. Ya no se sujetan a ella, ya no buscan algún consejo de la palabra de Dios, ya no buscan el consejo de su pastor. Ya toman decisiones porque dicen, es que yo siento, yo creo, y aguas con ese tipo de congregacionalismo, es decir, con esa autoridad congregacional, donde los miembros no caminan con Dios, no se basan en la Biblia, no tienen principios bíblicos, no se sujetan al pastor tampoco, nunca lo han hecho, pero quieren tomar decisiones. Muy frecuentemente, hermanos, se tiene al pastor como un mero empleado de iglesia, cuyas responsabilidades tienen que ver con las áreas espirituales. Tú mantente predicando, ora, ¿verdad? Haz un culto de oración y ya se acabó, tú te callas. Y sus únicas labores tienen que seguir las directrices de algunas juntas dentro de unos hermanitos por ahí que quieren tomar todas las decisiones. No es así. Estoy enseñándoles esto, hermanos, y sé que es algo duro y ustedes dirán, pero esto no lo necesito. Lo van a necesitar. Necesitan comprenderlo para que ustedes eviten en el futuro ciertas amenazas de unidad dentro de la iglesia y el gobierno. Otro de los problemas del congregacionalismo, y con esto termino, no calificado, es el no permitirle a Cristo ser la cabeza de la iglesia. Ya Cristo queda a un lado, ahora somos nosotros. Recordemos que aunque la autoridad es congregacional, la congregación está sujeta a la cabeza y la cabeza es Cristo. Eso lo dice Efesios 5, 23 y 24. La cabeza del cuerpo es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Una iglesia puede actuar tan solo administrativamente. No puede hacer reglas extrabíblicas. Tan solo puede ejecutar leyes de Cristo. Es decir, las iglesias no están para hacer nuevas leyes. Se deben sujetar a las que están establecidas. Así que un estudio cuidadoso de las prácticas neotestamentarias pertinentes a la selección de los hombres que ejecutan los oficios de la iglesia como pastores, diáconos, ¿verdad? Nos muestra que ciertamente las congregaciones son los que los escogen y les dan el liderazgo guiado por el Señor
para dar una dirección pastoral dado por Dios con respecto a aquellos que los han escogido. Y entonces la próxima semana voy a hablar cómo podemos ver paso a paso cómo elegir un pastor guiados por el Señor. Interesante, ¿no, hermanos? Y creo que muy necesario. Vamos a orar y vamos a terminar en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por lo que nos acabas de enseñar, Señor, confirmar. Y, Padre, he dado los principios bíblicos, he mostrado en las Escrituras la autoridad congregacional y el riesgo de una autoridad congregacional no calificada. Te pido, Padre, que por favor tú nos ayudes, danos humildad para seguir adelante, entender esto y, Señor, aplicarlo sobre nuestras congregaciones que queremos, Señor, que tengan tu bendición. Gracias por todo, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cualquier duda, escríbanme. Que Dios los bendiga.